Voy a empezar con un proyecto que me encargó un chico que hace pan y me encargó la reforma de un antiguo molino donde su idea era hacer pan a partir de agua, harina y fuego de tronco. Perdón, ¿no suena la música? Gracias. Gracias. Perdona, si quieres podemos cortar el vídeo, porque igual no tiene... Vale. Disculpad, no sonaba la música. La pieza que nos piden reformar es esta antigua pieza que detrás tiene el molino, un antiguo molino que es el funcionamiento con el agua del río, se recogía el agua y era para moler la harina. Entonces, un poco la idea del molino en Cataluña es que la gente de alrededor venía y venía a moler la harina al molino y esto acababa haciendo como es el primer sitio de encuentro en las zonas rurales de Cataluña. Entonces nos pareció muy bonito el coger la idea del crecimiento del maíz como elemento fundamental, conceptual, para crear todo el discurso de este proyecto. Hicimos la reforma de este molino a partir de estas dos piezas y una ampliación por la parte de detrás, que era toda una circulación que hacíamos a través de bordear el molino, como antes de entrar allí reconocerlo todo, y hicimos la ampliación para poner el horno y un pequeño obrador donde él hacía el pan y después un espacio simplemente para la cocción. Esto es la sección longitudinal donde se ve el antiguo molino con la charca de agua, el espacio del obrador, que es una pieza como un volumen puesto dentro de una preexistencia, y después toda la reforma de una pieza que había sido una pieza totalmente nueva y recrecida, que la deformamos toda y le dimos una lectura totalmente contemporánea. Esto es sección longitudinal y la fachada principal. Esto es un poco la primera interpretación. La pieza que hicimos recrecir en la parte exterior, quisimos que lo que es la representación de la espiga sea totalmente vertical, como el inicio de la espiga, cuando sale. Hicimos esta charca de agua recuperada del río, de tal manera que esta charca de agua se cae en el pavimento del recorrido y llenan unos surcos, que es como una interpretación, que es este pavimento del conreo de la tierra. Y entre los surcos tú caminas con estos surcos colmatados de agua que vuelve el agua al río. Entonces nos parecía muy interesante el hecho de ir recorriendo todo el espacio antes de entrar y reconocerlo. Este es el obrador, que es un sitio donde la gente que lo visita no entra, porque es una pieza que requería una tecnología de climatización, humedad, control climático muy importante. Una vez sales por esta puerta, recorres otra vez el bosque y vuelves a entrar a esta pieza, que es la pieza de la cocción, que lo que hicimos es abrir una gran ventana, un gran ventanal con estas vistas al río. Para hacer el revestimiento de estas paredes, recuperamos unas antiguas chapas que Ángel tenía donde cocía pan y lo que hicimos es un elemento que acaba siendo como una pared lámpara.
¿Mm? Esta es la pieza que comunica el pan entre el obrador y la zona de cocción. Este es el horno, que al final acabamos inventando un horno rotativo, que lo que es un horno que tiene el fuego como un quemador central y el pan va dando vueltas alrededor del fuego, de tal manera que el pan llega a coger todos los aromas del humo y de la cocción directa con la leña. Este es el leñero y ya la salida para el exterior. Esta es la imagen del interior del obrador. Una vez es de noche, con estas chapas que separamos de la pared, iluminamos por detrás como esta interpretación de la espiga ya totalmente formada. El único elemento que tenemos aquí es esta mesa que queda totalmente puesta en el suelo y que a él le sirve como elemento para sentarse o en momentos como elemento para trabajar. Bueno, esto es una casa unifamiliar que hicimos en el año 2006. Está en la zona volcánica de Olot. Vivimos en Olot, es una zona de Cataluña que tiene 40 conos volcánicos totalmente dormidos, pero sí que es un paisaje que nos representa. Y me pidieron Alex y Pilar que le hicieran su casa. Esta casa, al estar en medio de la zona volcánica, nos pareció muy interesante el hecho de trabajar con la idea de la composición geológica del basalto. El basalto, en definitiva, se forma por una retracción de frío y quedan estos hexágonos totalmente verticales. Y nos parecía una referencia muy interesante como para componer la casa. Después Pilar era una persona un poco aprensiva, con cierto miedo, y el ir a vivir en un espacio fuera de la ciudad, una de las condiciones que me pidió es que quería una casa que tuviera esta sensación de cosa hermética, que se sintiera muy arropada. Pero tampoco no queríamos que fuera una casa la cual sea un búnker, ¿no? Esto es un poco la materialidad, la relación de pavimento y tejas que hicimos, esta abstracción del hexágono y la fachada como estas columnas basálticas. Y después la otra condición que teníamos en esta casa y que fue un poco un reto es que la parcela la encontrábamos a 3 metros debajo del nivel de la calle que entrábamos. Por lo tanto, teníamos por una parte la parcela de 800 metros cuadrados que le queríamos dar toda la voluntad de zona de día, no obstante, teníamos el acceso por la parte de arriba. Y se nos ocurrió intentar hacer como esta entrada colgada, de tal manera que a partir de unos lucernarios y unos dobles espacios, tú cuando entras a la zona de habitaciones tuvieras la sensación de estar realmente en la sala de estar, con una relación visual muy fuerte y como si fuera realmente un hall, no tanto un pasillo que te direcciona, sino como un espacio que una vez bajadas las escaleras, luego tenemos sala de estar, en la parte superior tenemos la cocina y un garaje con un pequeño estudio. Esta es un poco la fachada de calle, que realmente es una casa de planta baja y piso y no tienes nunca esta percepción, con la entrada en este lateral. Aquí tienes la parte de la cochera, la parte de este lateral, el acceso a la casa a partir de esta rampa colgada y la rampa que te bajaría capa para el aparcamiento. El efecto de iluminación, la rampa suspendida. Entonces, una vez entramos, encontramos este hall que un poco sigue la composición de todo lo que son las vallas que hemos conformado y que nos hacen este elemento de barandilla, mobiliario, elemento de separación. Lucernarios superiores y los dobles espacios es lo que te permite tener esta relación directa con el piso de abajo. Y después cada ventana, al estar en un sitio muy emblemático, nos gustaba que tuviera una mirada muy concreta al paisaje que nos íbamos encontrando. En este caso, esta ventana enfoca claramente al Puigcalm, que es una de las montañas más altas que tenemos en la comarca de la Garrocha. Doble espacio, la pasera que nos pasaría a las habitaciones laterales, con esta voluntad siempre de vincularnos al piso de abajo, ¿no? Sala de estar, comedor, sala de estar, comedor. Esta sería la fachada, a diferencia de la fachada que vemos desde arriba, con la doble altura,
totalmente despojada la parte de abajo y con estos volúmenes, que al final lo que hicimos aquí para poder hacer esta fachada es hacer un molde de 8 metros para hacer estas fachadas colgadas de hormigón prefabricado hecho in situ, como una fachada de estas de nave industrial, es llevar la aplicación del sistema de la nave industrial a una vivienda unifamiliar. Bueno, este es un proyecto que fue un concurso que ganamos en el año 2009, que nos pidieron un centro de interpretación, que es como un pequeño museo, un equipamiento vinculado en este caso a una iglesia, ¿no? Esto es en el País Vasco, en el norte de España, y el programa un poco es que teníamos de trabajar, aquí habían 3 líneas, que era todo un camino que se estaba promocionando turísticamente, es Loyola, que es una iglesia neoclásica, la Antigua de Zumárraga, que es una iglesia románica, y Aránzazu, que es una iglesia totalmente contemporánea, además con esculturas de Oteiza y Chillida. Y la única que no tenía equipamiento era la Antigua de Zumárraga. Era una pieza que estaba en el monte, totalmente desprotegida y sin ningún equipamiento. Este concurso, tenemos la anécdota de que nos atrevimos, bueno, fue un concurso de 58 propuestas y nos atrevimos a escribir el lema del concurso en vasco, la cual cosa, el factor de equivocación era altísimo. Y con la voluntad de decir Zumárraga, el corazón de la Antigua, en vez de Bijotza dijimos Eirotza, y esto quiere decir mata la Antigua. Y bueno, todo y así ganamos el concurso, por lo tanto, es aquella cosa que dices, ostras, algo funciona, está muy bien, pero realmente es como... que es una situación cuando los políticos te dicen, ostras, estás equivocado, has de cambiar esto. Dificultoso. Aquí, a rasgos generales, este proyecto, el ayuntamiento compró todas las parcelas superiores. Esta pieza de aquí sería lo que sería la ermita de la Antigua. Y todo esto, en el País Vasco, si bien lo conocéis, son montañas súper precipitadas, son montañas que tienen unas pendientes altísimas. Entonces, nosotros la primera decisión es dónde vamos a colocar el edificio. Y lo colocamos en la parcela más cercana, que era del ayuntamiento, más cercana a lo que es la ermita de la Antigua. ¿Por qué? Para no superar nunca la altura de la Antigua. La Antigua, en el paisaje del pueblo, era la referencia. Es como aquí en ciudad tenemos un edificio alto, para ellos era la ermita de la Antigua. Ocupar cualquier parcela que teníamos arriba hubiera ganado el impacto visual que hubiera tenido, en este caso, el edificio nuevo respecto al antiguo. La idea conceptual que cogimos en este edificio nos apoyamos en el concepto del bosque, el río y la industria como 3 elementos fundamentales que necesitábamos nutrir el centro de interpretación y al mismo tiempo nos daba esta formalización de proyecto y de concepto. También fue un proyecto muy bonito porque al mismo tiempo te pedían proyecto museográfico y proyecto arquitectónico. Y fue un proyecto que se enlazó. Realmente todos los conceptos arquitectónicos, así como los museográficos, definieron una cosa al mismo que otra. Y esto representa normalmente un esfuerzo, y más cuando no trabajas con gente de disciplinas, pero en este caso nos funcionó muy, muy bien. Aquí habían 3 elementos que para nosotros eran muy importantes. Una era el llegar al acceso, el solucionar este acceso, que teníamos un acceso en rampa que nos creaba esta primera plataforma que es un gran mirador, una gran terraza al exterior, y aprovechamos esta pieza por la parte superior para hacer un equipamiento público. Y después tenemos el lucernario, que es toda esta pieza que delimita la parte enterrada de la parte no enterrada. Este edificio lo enterramos un 65% de su superficie. O sea, realmente prácticamente todo era enterrado, el cual nos permitía tener un control climático muy, muy interesante. Y jugamos un poco a todos ellos. El elemento delimitador era el lucernario, que lo entendimos conceptualmente como el río. El elemento del río es el que nos direccionaba y al mismo tiempo nos situaba constantemente y nos hacía de pasillo y de director en todo el edificio. El funcionamiento era bastante sencillo. Tenemos la rampa de acceso, que por aquí debajo tenemos los lavabos públicos. Y después otro elemento que quisimos trabajar mucho es el porche.
El porche para nosotros era un elemento totalmente altruista que permitía que la gente fuera a este edificio sin necesidad de entrar en el museo a consumir. Un cobijo, ¿no? Realmente quisimos crear un cobijo. Y después entramos por este eje, el cual tenemos por una parte la parte de restauración y por la otra toda la parte del museo. Las partes negras, en definitiva, marcan las partes más privadas. Esta es la sección un poco del proyecto. El funcionamiento del lucernario respecto a las chimeneas laterales. Hay posteriores, que son las que nos permitían tener un control climático del edificio muy bueno. Este es el pasaje que tenemos hasta la terraza superior. Zumárraga, bueno, ya veis, el País Vasco esto es como una representación, montañas, montes, y normalmente las ciudades se acaban creando en las valles. Este es el porche, que en definitiva esta es una idea que definía mucho la idea del bosque. El bosque y la siderurgia, ¿no? Esta imagen es bonita porque en definitiva también te está interpretando todo el paisaje en la fachada de cristal, el cierre. La fachada continúa y esta es la imagen de este lucernario. Esta es la imagen de día cuando entras justo en el hall del museo. Aquí es donde direccionas para ir para el restaurante y la zona de museográfica. Esta sería la recepción, la sala de conferencias. Después tenemos los espacios museográficos que se trabajaron prácticamente todos de forma autónoma a partir de cartel y muy pocas piezas digitales. Después, continuando el lucernario, llegamos a esta zona del porche y nos vinculan con lo que es el bar, la zona de bar-restaurante y el comedor del restaurante. Esto es un poco el concepto de materialidad y una imagen del lucernario. ¿Podemos hacer el cambio de diapositivas, por favor? Bueno, ahora voy a explicar 3 de los últimos proyectos que he hecho. Uno es el restaurante Enigma, que es para Albert Adrià, que es un cocinero que juntamente con su hermano Ferran Adrià, en la década de los 90, reinventaron la cocina, lo que es el concepto de la cocina. No sé si conocéis un poco el proyecto del Bulli. Pues Albert en el Bulli fue el que llevó todo el tema de la pastelería. Y ya lleva unos años que lleva su proyecto personal, el cual tiene varios restaurantes, y él nos encargó, a partir de un formato tipo concurso, es un trabajo que hemos hecho con RCR, el restaurante como más de autor, el restaurante donde él se mostraba como... Aquí hay un vídeo que lo vamos a pasar porque si no vamos a tener problemas. Bueno, este restaurante se encuentra en el ensanche de Barcelona, justo arquitectónicamente el ensanche es como un hito, y es una planta baja de 700 metros cuadrados con toda una fachada, con la posibilidad de que sea totalmente abierta. Para nosotros la idea conceptual es muy importante en el proceso de trabajo. Siempre cogemos un concepto que nos sirve siempre como idea para evolucionar todo el proyecto y hasta y todo es el que llevamos a un límite en el detalle constructivo si hace falta, porque es como un apoyo que necesitamos. Entonces siempre pensamos que los proyectos que están nutridos de concepto ayudan mucho a desarrollarlos hasta el final. Es una opinión personal, ¿eh? Aquí, por ejemplo, estábamos con el concepto de la ilusión que genera comer la comida de Albert. Albert tiene la capacidad y la magia de darte una oliva y que no sea una oliva, o darte... ¿Sí? Son realmente magos con la comida. Entonces, jugamos con esta idea y pensamos que era muy interesante la idea de que te sintieras como en un espacio evanescente, que realmente te quedaras como un poco suspenso. Hacer un espacio totalmente sin límites, que no tuviera ninguna presión de paredes ni de elementos que te condicionaran.
Esta es la última maqueta que hicimos, que, que al final se conformó con una arquitectura y una geometría totalmente orgánica, ¿sí? Y después, este es un proceso muy bonito que una vez culminamos la planta, entramos el nexo de trabajar la parte del proyecto de cocina y el proyecto de arquitectura como una unidad. Entendimos que el recorrido del espacio, las posibilidades que nos podían dar el espacio, podía entrar el proyecto de cocina como para entenderlo como una experiencia mucho más global, ¿sí? Por lo tanto, entendimos el proyecto que teníamos de tener 7 espacios, por lo tanto 7 enigmas, que en definitiva nos ayudaban a entender y a descomprimir de todo la experiencia del mundo de Albert. Esto en definitiva entrábamos por aquí, por esta esquina de la Champla, y todo este recorrido hasta llegar al hall de entrada lo haces totalmente solo. Tú cuando llamas para tomar una reserva aquí, te dan un código, el cual tú entras con un código y la primera relación que tienes con el edificio queríamos que la persona lo hiciera solo. Normalmente en restaurantes de este tipo te sirven, te esperan en la entrada. No, queríamos que ya fuera de buenas a primeras un elemento sensitivamente fuerte. Una vez entramos en el hall lo entendimos como un espacio de descompresión. Aquí queríamos tomar un té, una cosa muy, muy relajada y empezar a que la gente desahogara todo el viaje de ciudad, avión o lo que... y se empezara a inmersir en el mundo de la cocina de Albert. Después continuamos para la cava, el cual ya es un sitio más sentado, que empieza a ser un punto más relajado. Continuamos para la zona de la coctelería, donde empiezas a comer ya un tema de snacks y cóctel, una combinación que además ya venía del restaurante 41 grados de Albert. Pasamos por la cocina, visualizamos la cocina, estamos con los cocineros, que esto era un cambio también de paradigma, porque normalmente las cocinas en estos sitios sueles verlas al final. Te dicen, ¿quieres ver la cocina una vez has comido? En este caso queríamos ver que la gente viera la cocina en plena ebullición. Después tenemos un espacio que es el teppanyaki, que es aquí el único espacio donde el producto se trabaja directamente. Él ya no es tanto un espacio de inventos, sino es la plancha directo y comes. Y tienes al cocinero que te cocina para grupos de 6-7 personas solo. Y después vas a sala. Todo esto va condicionado, perdona que me he dicho, en grupos de 7 personas, ¿sí? Aquí solamente entran grupos de 7 personas, es un restaurante de un solo servicio y 28 comensales. Estas son las secciones longitudinales. Toda la fachada la abrimos. La sección de las cocinas y la sección de los espacios de comedor. Bueno, aquí habrían 3 elementos a hablar. Enigma se configuró a partir de una piedra sinterizada de neolит, que además son gente que nos encontramos en el camino, le ofrecimos una apuesta de hacer una pieza muy complicada y una empresa de estas características se aceptaron un reto de este tipo, porque cuando empiezas con estas cosas, sabes cuándo empiezas, pero no sabes nunca cómo acabas ni cómo va, porque es un invento del TVO. Y le dijimos a Neolith que queríamos hacer una acuarela de 700 metros cuadrados, imprimirla y hacer el pavimento de Enigma, ¿no? Y el resultado fue esto. Tuvimos de imprimir pieza por pieza como un gran puzzle, de tal manera que cada pieza de este tipo hace 3,20 por 1,50. Bueno, fue un trabajo súper complejo de cuadrar colores, pero fue un trabajo muy, muy bonito y muy agradable porque llegamos a tener el pavimento que queríamos, un pavimento que realmente era una agua, que se nos iba, ¿no? Empezamos con el pavimento. A continuación, Neolith también nos hizo las piezas verticales, que son unos revestimientos verticales, que es la representación del trazo en la pared, como si es el trazo de la acuarela que cae, y en el agua en el suelo nos hace un agua. Y después lo nutrimos también, lo nutrimos también de unas palas de cristal que nos permitía deformar mucho más la sensación de la pared. Dejar que la pared no sea un límite, sino que sea una pieza que siempre tenga esta sensación de fluir y de irse, ¿sí? Y como último tenemos el elemento de techo, que trabajamos con una malla metálica, que es esta pieza de aquí arriba, estas son las maquetas, que nos hacía este efecto de nublina en todo lo que sería el techo. Secciones.
Vamos a enseñar las fotos a partir del recorrido del espacio que antes un poco os he explicado. Esto sería la entrada. La entrada es una pieza muy, muy rígida, bastante fuerte de aspecto. Tienes el mando y entras en este pasillo, el primer pasillo que lo haces totalmente solo. ¿Sí? Normalmente esto es una experiencia que suele empezar a las 7 de la tarde, por lo tanto te permite entender que el edificio tiene una cierta progresión de luz a partir de las luces de las fachadas que te van entrando, ¿no? Esta es la parte del hall, la primera entrada, con que estás de pie y entras y tomas un primer snack, el té, la descompresión. Después de aquí pasamos a la zona de la cava, donde es un sitio donde vamos ya a estar más sentados. También nos vamos a dispersar por grupos y vamos a ir descomprimiendo un poco Esto sería la cava, que también se da la opción de empezar a entrar en el mundo del vino, si quieres escoger un vino, una pieza más o menos singular de las que ellos te ofrecen. Continuamos por el pasillo está conformado por solamente las palas de cristal y esto te deja ya entrever un poco lo que sería el espacio sin entenderlo del todo. Esto es la coctelería, que aquí también hicimos una cosa que nos permitió realmente Marc, que sería, queríamos no tener la sensación de que el barman y el mundo de la coctelería sea tan... es como distante, ¿no? Nos parecía que era muy distante. Normalmente el barman está en un lado y el cliente está en otro. En este caso le ofrecimos a Marc que queríamos una isla, como realmente si fuera una cocina, y tú, el curioso, pudiera estar muy cerca de Marc, viendo realmente los inventos que hace en el cóctel. Y esto para él le costó muchísimo. Era un barman muy de estar en su sitio y que nadie... En cambio hicimos esta isla, por lo tanto cuando te están sirviendo el cóctel, tú tienes la opción de verlo. Después, aquí a continuación de este pasillo pasamos a la cocina, que la cocina la hicimos también toda con pieza de piedra sinterizada, igualmente, muy compleja porque además tiene un punto cónico con todos los elementos curvos y aparte, bueno, es una cocina con una tecnología compleja, principalmente compleja. Estos son los aderezos de bandejas también. Una vez pasamos al pase de cocina, vemos el pase de pastelería, esto sería pastelería. Aquí tenemos el tepan, que es esta pieza de que hablábamos de la brasa japonesa, donde se trabaja el producto. Las visuales que vas teniendo desde cocina y sala. Y esto ya son imágenes un poco de sala. Sala cuando es de noche. Esto es la diferencia, sobre todo es que cuando llegas tú tienes este aspecto, que la sala realmente, y cuando a medida que va pasando la velada, se te va oscureciendo todo el espacio de forma natural. Después, este techo, la singularidad que tiene es que tiene como 6.000 puntos de LED, una cosa así, que los controlas uno a uno, te permite colorear muchos espacios del techo, que realmente tenemos algunas zonas coloreadas fijas, pero sin mucho más. Y después lo que te permite es abrirlo por el tema de servicio para hacer la limpieza, abrirlo mucho más a nivel lumínico, ¿no? Estos serían los lavabos. Las piezas de lavabo son 4 cabinas y una cabina de minusválidos. Y después todo esto es, bueno, de estos proyectos que realmente te permiten diseñar todo el mobiliario, todas las mesas, todas las sillas, todas las piezas de butacas altas, el atrezzo de sala. Estuvimos trabajando con Albert en casi todos los aspectos. Hasta y todo estuvimos trabajando en lo que sería el vestuario, que queríamos que fuera muy vinculado a todo este tema del vidrio y que no fuera una pieza ni rígida, sino que sea una cosa que tuviera esta relación con el espacio que habíamos creado. Bueno, este proyecto es un proyecto muy singular porque este proyecto se encuentra en Empuriabrava. Empuriabrava es una ciudad prácticamente artificial que antiguamente habían habido unas lagunas aquí y construyeron en los años 60 esta ciudad a partir de canales, una Venecia así un poco, no sé cómo decirlo, vale. Un invento, y entonces te lo encuentras y vale. Antiguamente era esto, aquí tienes el pueblo, eran unas lagunas, o sea, antiguamente era un paisaje formidable, sin más. Y entonces se recuperó para hacer estos canales, ahora es lo que es, ¿no? Y en este pueblo nos encontramos esta casa. Esta casa la empezó a diseñar Ruiz Geli,
que es un arquitecto catalán, que él acabó en la fase de lo que es el envolvente y la estructura. Entonces nos encargaron a nosotros acabar los interiores. Sí, es curioso esto, porque cuando te encargan una preexistencia, normalmente las preexistencias son del siglo XX, no sé cuánto, ¿no? Del siglo XVIII, y te atreves mucho, ¿no? Es una casa antigua. No, es del siglo XXI, en el año 2004 se empezó esta casa. Es como muy extraño, ¿sabes? La sensación. Trabajas con una preexistencia que no es, que es muy contemporánea. Bueno, muy bonito el proceso, pero muy difícil, dificultoso, porque no lo has concebido. Y no es nada convencional, no estamos hablando de una casa. Bueno, esta es la pieza que nos encontramos, no tenían ni fachadas, prácticamente fachadas hechas, y faltaba todo el interior. Y una de las particularidades que tenía es que las cubiertas eran unas cubiertas de EFTE que no funcionaban muy bien, porque las gaviotas las chafaban y se desinflaban. Entonces, un poco el trato es que Ruiz Gelli acabara el envolvente, y acabó el envolvente con unas piezas sólidas, muy bien hechos, pero sí que cambió bastante la configuración de la casa, porque cuando nosotros vimos por primera vez era una casa que casi tenía un aspecto de invernadero, una pieza como muy abierta, ¿no? Debido seguramente por el techo y las paredes, había esta voluntad de que sea una cosa muy transparente. Pero una vez se ponen las cubiertas superiores, esta casa coge una idea como más sólida, ¿sí? Solidificaron todo lo que son los cuerpos. Por lo tanto, nos vimos obligados de solidificar las paredes, al mismo tiempo porque necesitaba aislarla térmicamente y estaba como muy despojada, ¿no? Entonces, nosotros lo que propusimos es trabajar. Esta casa tiene dos patas, una pata de entrada del cual simplemente le hicimos un lavabo y la escalera de entrada, un lavabo de servicio para la gente que estuviera de visita, y esta segunda pata que es una bodega, sala de estar como habitación de invitados, y esto lo dejamos así. Sí que replanteamos todo el programa interior, sobre todo de la disposición, y nos pedían 4 habitaciones con núcleo de lavabo cada una, sala de estar, comida, cocina y un pequeño recibidor. Sí. Antiguamente Ruiz Gelli colocaba toda la zona de cocina aquí y sala de estar allá, y a nosotros nos pareció el hecho de trabajar las habitaciones aquí, entrar y tener lo que es cocina y sala de estar en esta pieza que tenías las visuales para el canal. Y lo único que tenemos como un elemento ya construido muy hecho es esta piscina, una piscina interior, ¿sí? Entonces, claro, ¿cómo lo haces para hacer 4 habitaciones aquí en una geometría de estas súper orgánicas? ¿Y cómo podemos nos gustaría intentar conseguir aquella transparencia que tenía la casa y hacer un espacio que sea un poco menos delimitado? Entonces, pensamos el trabajar estas geometrías como estas caracolas que te metes dentro, y la condición es que estas caracolas sean de un material lo suficientemente translúcido para tener esta relación de que estás como en el patio y tengas un poco de cobijo. Al mismo tiempo, te permite que acústicamente no tengas estos saltos entre habitación y habitación. Bueno. Entonces lo que hicimos es crear una arquitectura dentro de la arquitectura. Lo que hicimos en algunos de los casos es crear como un núcleo caracola, huevo, iglú, no lo sé, de tal manera que hacemos un espacio para habitar dentro de esta misma arquitectura. Esto nos permitía dignificar la arquitectura que teníamos y al mismo tiempo dejar algo en un programa que sabes que funciona y que está bien. Y este era un poco el juego, que no queríamos tampoco venir y chafar una obra que realmente tenía una potencia significante. Eso es un poco la idea del render que hicimos en su día. Y ahora mismo, bueno, esto es como la tenemos ahora en obra. Hemos revestido toda la pared, la hemos aislado, hemos recuperado el patio con los cristales. Y entonces un poco lo que hicimos es con el proceso normal, tabique de cerámica, enlucido, enyesado, tuvimos de poner algún pilar más, porque le dimos un peso que no... Y sobre todo el aislamiento y la calidad de suelo radiante, térmica, sí. Entonces, bueno, un poco aquí
es un poco el proceso de cómo hacemos estos iglús transparentes y no sé qué. Al final fuimos a buscar una empresa que trabajaba el Porexpan. Hicimos el moldeado de Porexpan a escalas reales, o sea, estos son piezas de Porexpan, que hicimos todo el moldeado, de tal manera que luego hicimos las paredes en basto, enlucimos, pusimos un papel maché para darle un poco de acabado más fino y ahora lo tenemos en este estadio, que hemos enlucido todas las piezas y ya hemos revestido con una fibra de vidrio, por lo tanto es una pared que yo creo que es la casa que tiene las paredes más delgadas, me parece que hacen 5 milímetros, no sale ni en la planta, cuando dibujas la planta no sale. Sí. Y este es un poco el efecto de las habitaciones desde fuera. Bueno, que tú ves y entreves, te da una cierta privacidad, pero sí que tiene siempre... Esto es la proyección de las manchas del cristal que te proyecta en el iglú. Ahora son fotos porque las acabamos de acabar. Ahora empezamos el proceso de pintura y están muy... Después de esta casa, esto es la cocina, que es un elemento que todos los elementos que quisimos poner aquí eran elementos totalmente exentos y hemos hecho una cocina de 3 islas que quería tener esta voluntad de pieza como escultórica, que tú cuando entraras vieras la cocina pero no reconocieras la cocina. Y para intentar hacer esto, lo que hemos hecho es una cocina que tiene estas plataformas que nos giran, como esta fotografía de aquí, de tal manera que giras, amplías la encimera y al mismo tiempo por la parte de abajo te aparece lo que es la cocina y lo que es la pica. Y es un poco una idea porque como es la entrada de la casa, no queríamos que entrando en la casa reconocieras la isla de la cocina, ¿no? Sino que queríamos que nos quedaran unas piezas así como más abstractas. Esto es la pieza de la mesa, que hemos hecho una pieza con un pie y un voladizo de 3,10 metros. Y esta es la única pieza fija que hemos anclado en la pared, ahí en el suelo, perdona. Hemos diseñado también todas las sillas. Las piezas de lavabo funcionan un poco igual como las picas, hay como las islas de cocina, son piezas exentas que tienen la voluntad de ser elementos que se han dejado caer por el espacio. Esto es la maqueta y ya la primera conformación de la cama, que es una pieza circular semiovalada que se coloca muy bien en el iglú. Y esto es la primera maqueta que hemos hecho de la vajilla de la casa, que un poco pensamos en la idea de un nenúfar, ¿no? Porque esta idea ya viene vinculada al proyecto que estamos haciendo ahora, que nos han encargado en la misma casa, que es acabar todos los exteriores. Y un poco la idea que dijimos es, vamos a recuperar la idea y la imagen del humedal. Entonces, para nosotros habían 3 elementos que habían de conformar este patio. Una es el humedal, el bosque de ribera y unos pasajes que nos permitieran pasear por la casa. Y un poco la idea de este proyecto es llenar el 60% de este patio con agua. El cliente se quedó como, ¿cómo? ¿No voy a tener césped? No, vamos a recuperar el humedal y vamos a hacer una super piscina y la casa se verá reflejada y vas con esta idea y lo compra y... Bien. No, súper bonito, ¿eh? Bueno, un poco esta es la idea de la piscina, hacer una piscina como que el límite entre lo natural y lo no natural sean muy... ¿sí? Solamente intentar hacerlo con una chapa y tú te bañes entre cañizales. Algunos espacios para estar, para que no todo sea agua. Intentar esconder algunas piezas que estuviera entre los cañas. Y sí que hicimos una sala debajo del porche de la casa como un elemento de socialización para poder estar, un sitio de sombra, nos parecía también muy bonito. El precurso de la vajilla tiene que ver como que cuando nos encargaron, ¿por qué no hacemos la vajilla? Venga, nos metemos. Estábamos con el proyecto este del humedal. Y el último proyecto... Perdón. El último proyecto es un hotel en Llafranc. Llafranc es una localidad muy pequeñita de la Costa Brava, es la costa de Gerona. Que un poco es un hotel que justo está a primera línea de mar. Es un hotel
fantástico. Lo que pasa es que es un hotel que no toda su fachada es litoral, ¿sí? Es esta pieza roja, por lo tanto que tiene la callejuela que te pasa y la parte norte, que además es como un poco... Pero sí que tiene una fachada que te da toda a mar. Pero sobre todo este hotel, lo que tiene es... Este es un hotel de la quinta generación que me plantearon un proyecto de limpieza de cara. Bueno, me pones un poco de pintura y me pones 4 camas. Y yo le dije, yo creo que no soy la persona, yo os puedo hacer una propuesta. Pero esto de una limpieza de cara, no sé si... creo que hay gente que se dedica y que lo hace mucho mejor. Y yo puedo plantear, si quieres, un proyecto. Para mí lo hemos de entender de una forma más global. Y sí, le hice un proyecto de todo el hotel. Solamente me pidieron 4 habitaciones. Y yo digo, mira, yo te lo presento y luego vemos. Claro, un poco, la primera idea del Hotel Llevant es... ¿Qué nos pasa ahora turísticamente? Pues que tenemos, en 1935 aquí habían 3 hoteles, ¿sí? En el 70 ya estábamos en la quincena y ahora es imposible contarlo. Tenemos una competencia súper fuerte. Ellos tienen una competencia de hotel que tiene 60 habitaciones a mar, que es muy potente y tal y cual, pero tenemos otras competencias súper lícitas como Airbnb y otras maneras. Por lo tanto, lo que hemos de potenciar es la calidad. Yo quiero ir al Llevant, no quiero ir allá a Frank. O no ¿me entendéis? Yo lo que les dije, no, es que aquí lo que has de hacer es que la gente venga aquí porque esto es especial. Y lo compraron. Además, yo de pequeño había estado aquí, veraneábamos aquí y tengo un recuerdo de que entraba, cuando venía la marea, entraba por una fachada al agua y salía por la otra. Era como era un edificio suspendido. Y les dije un poco que me gustaría esta idea de que el mar entra, ¿no? Hubo un momento que salió la orilla del mar, ¿no? Va y viene, el tono nunca es el mismo, ¿no? Ni el ritmo nunca es el mismo. Siempre es, si lo veis es como, ahora viene. Para mí esto es el Llevant, incansable y siempre allí, siempre ha estado allí. Como lo conozco de pequeño, tengo esta cosa emocional de ostras, es como aquella orilla que siempre está allí. Ahora va más rápido, más poco a poco, pero constante. Entonces, lo que hicimos es, las 4 habitaciones quedaron, sí, también en proyecto, pero ya nos liamos a todo lo que es la planta baja. Ellos, una de las piezas que tenían ahí arriba, que es la interpretación de allí, era aquí, era el bar de su padre, que además falleció hacía un año, y era alguna cosa, no me lo toques, el bar de papá no me lo toques. Fue la primera cosa que saltó, pero realmente por lógica, porque teníamos el bar aquí y la salida de cocina aquí, una cosa que logísticamente era súper complicada, ¿no? Y uno de las quinta generación es un chef que había estado en el Celler de Can Roca, y entonces decidimos crear un pequeño espacio donde él se pudiera nutrir y tener un restaurante un poco más fino que no el día a día del Llevant. Entonces los convencí por allí y la logística también me ayudó un poco. Por lo tanto, colocamos el bar en esta zona, muy cerca de la salida de la cocina. Hicimos todo este espacio donde fluyera, todo fluía aquí. De la rigidez de una pieza que estaba llena de rincones, lo que queríamos es notar esta cosa del agua que entra y que se va por la otra fachada. Y después también modificamos todo lo que es la parte de la recepción, que la teníamos muy a la entrada, muy directa. Esponjamos toda la recepción y la pusimos aquí, para que la relación de la persona que entra y que hace el transcurso a la entrada del hotel no sea tan directa de «Hola, ¿qué tal?», ¿no? Cuando llegas... Y después en la parte del planta subterráneo hicimos la reforma de los lavabos, simplemente. Esto es compositivamente la idea de las habitaciones, que luego, si de caso, me detengo un poco más. Esto es la sala de comedor, con este techo que principalmente es una espumada hecha con yeso. Y estos tubos que son los delimitadores, que al final lo que me servía es como estas gotas, congelar estas gotas de la espuma que se nos ha caído.
y de alguna manera es el elemento compositivo que me permitía hacer las luces, la composición, los biombos. Y esta es la zona del restaurante como más del día a día. Y después tenemos en la otra parte la zona del restaurante que es, esta es la entrada, del restaurante La Blanca, que es el nombre de la primera persona que hizo el Hotel Llevant. La salida, la vista mar, la recepción. Vale. Y después aquí arreglamos la primera planta. Ya sacamos 2 habitaciones, de 2 habitaciones desaparecieron y hicimos una, o sea... Y hicimos una pequeña sala de estar, sala de reuniones. Que esto es, hicimos un doble espacio para darle un poco más de amplitud al hall de entrada y creamos esta pequeña salita. Después reformamos las 4 habitaciones de arriba, que en definitiva el concepto para ir un poco más a la idea es desfragmentar el cuarto de baño como elemento cerrado. ¿Por qué? Porque las habitaciones eran muy pequeñas y era lo único que nos permitía ganar un poco de espacio. El ejemplo, por ejemplo, podría ser esta habitación, que una vez tienes un cuarto de baño con la ducha. Entonces lo que hicimos es crear como unas cabinas, que una es el lavabo, la otra es la ducha y la otra es el váter, que es la que normalmente poníamos más cogida a la pared porque es la más cerrada. Esto nos permitía ampliar todo el espacio y dejar caer estas piezas. Nos permitía que aquella habitación que hacía unos 20 metros cuadrados o 15, 20, tenías como una sensación de algo más amplio. Y después la geometría un poco más orgánica también nos ayudó mucho a no tener un límite, no tener una esquina que nos delimitara. Y después estas cabinas las quisimos nutrir todas de una parte como muy sensitiva. En la parte de la ducha queríamos que fuera el efecto de estar debajo de la lluvia. En la parte del lavabo, este efecto de cuando te lavas la cara en una poza y el reflejo que tienes con el agua, nos parecía muy bonito ir. Y la parte del váter, que es la única pieza como más cerrada, nos permitía más trabajar con la luz. Hicimos este efecto, inventamos una lámpara con este efecto de las luces del bajo del mar. Esto es un poco ya la formalización de las piezas, ducha, lavabo, efectos de noche y efectos de día. Hicimos unas pozas para hacer baños como un pequeño spa en las terrazas. Esto es una imagen que se nos copia la poza por la noche. Y cada habitación, en definitiva, tiene su articulación. Esta es una que el agua llega hasta el cristal de la habitación, de la cama. Aquí hay un vídeo, pero si de caso... ¿Ok, vídeo? ¿Sí? Venga, vamos a hacer el vídeo.
Bueno, damos lugar a preguntas y respuestas. Sí, ¿qué tal? Acá. Aparte de felicitarte por todo lo hermoso que hemos visto, me llamó mucho la atención el cielo raso en el restaurante de Adrià y también en este hotel que dijiste que era como una espuma de yeso. Y en el otro es el mismo material porque es como que en el de Adrià se lo ve como más importante todavía. ¿Cuál es ese material? ¿Qué significa? Perdona, serían dos materiales, no tienen nada que ver uno que el otro. Sí que compositivamente, supongo, ¿sabes? Es un trabajo que lo haces como muy cercano uno del otro y es curioso, pero lo acabas como vinculando. Pero no, el de Albert Adrià, realmente, bueno, hoy no sé quién le explicaba, encima de aquel techo tienes todas las instalaciones del edificio. Tienes como 1 metro por arriba, porque debajo del restaurante tenemos un parking, por lo tanto no nos permitía pasar nada. Y la pieza de Albert Adrià tenemos toda la climatización, desagües, tenemos todas las instalaciones y entonces hicimos una malla metálica con los LEDs, separada bastante, entonces con una policarbonato que sujetábamos esta malla, enganchábamos una malla metálica que formábamos, le dábamos este aspecto de nube y encima poníamos una opalina para que la luz nos quedara como más difusa. Un invento, ¿eh? Te juro. Pero claro, se tenía de sacar, ¿no? Porque se tiene de registrar y tal y cual. Y esto, al final, como todos los proyectos, es un libro en blanco. Sabes lo que quieres, pero conseguirlo requiere un esfuerzo increíble. Y le vas dando hasta encontrar la manera. Y en cambio, el del Llevant, claro, no teníamos esta condición técnica. Y yo quería que fuera como muy de yeso, ¿no? Como muy espumoso. Es muy curioso, pero estuve pensando muchos días en cómo hacerlo y me vino a la cabeza la plancha staff de yeso, ¿no? Que normalmente se hacía con escayola, o no, con una tela y después pasaba en el yeso. Dije, si esto se hacía así, pero con cañas, ¿por qué no lo podemos hacer con una malla? Y sí, pusimos una malla metálica, dimos moldeado, ¿sí? Y después proyectamos el yeso y como lo trabajábamos, ¿no? En momentos es muy espumoso, sobre todo en la parte que entra, y a medida que va yendo para afuera, se fue como alisando. Pero es la plancha staff clásica de toda la vida, con una manera a lo mejor más contemporánea. Sí. Disculpa, un placer como siempre ver tus obras y escucharte. Gracias. ¿Qué equipo de obra tienes? Porque esa mano de obra es muy calificada. ¿La educas para lograrla? Bueno, en el despacho, no, te entiendo, sé por dónde vas. En el despacho no cabe todo el mundo, ¿eh? En el despacho no. En mi despacho... Supongo que será en la obra que los educas. Bueno, y también en el despacho, trabajamos, mucho. Hacemos, bueno, y le damos mucho y nos gusta buscar. No cabe todo el mundo, lo digo en el sentido que respetable, hay mucha gente que disfruta mucho con la parte técnica, ¿no? Sí, claro. ¿Sabes? Hay mucha gente, yo te lo digo porque ha habido un chico de Praga que vino a hacer prácticas y yo veía que el chico se lo pasaba mal, ¿sabes? Porque me decía, ¿no hemos de definir primero los desagües? Y, no, primero a tope y luego ya buscaremos por dónde pasan los desagües. Pero primero, ¿sabes? Aquí hemos de estar... Y él tenía la necesidad de tener un apoyo, ¿sabes? Pero es algo innato. Y por eso te digo, has de tener también muchas ganas de... Bueno, ya lo ves, cada proyecto de este tipo es como reinventar siempre y ir buscando la manera de que sea un reto, ¿no? El proyecto es un papel en blanco, pues te lo cuestionas todo para llegar a hacerte, ¿no? Por eso te digo que yo tengo un equipo de 6-7 personas, ¿sabes? No más en el despacho. Por eso hacemos lo que sí que nos marca la manera de hacer, nos marca la escala de lo que podemos hacer.
Sí. Pero en la obra trabajas siempre con las Muchísimo. mismas personas. Esto depende, esto, bueno, ya lo sabréis, ¿no? Si sois profesionales del tema, a veces, yo es que tengo un paleta que es muy bueno y dices, bueno, pues vale, pues vamos a convencerle, vamos a empezar a hablar, no, es que yo hago una cosa muy diferente, ¿qué tal? Si puedes, sí que tienes unos gremios que sueles trabajar y que hablas más o menos el mismo lenguaje, pero no en todas las obras los puedes poner. Y esto supongo que nos encontramos todos, ¿no? Con esto, sí. Muchísimas gracias, un placer. A vosotros. Bueno, muchas gracias. Esa fue la última pregunta.